Buenos días, hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por nuestros hermanos de la alabanza. Muchas gracias por guiarnos en este hermoso tiempo. Y no sé si has logrado poner la primera. Si fueras tan amable, te lo voy a agradecer. Esta mañana, mis hermanos, vamos a meditar un tiempo en un tema que es muy interesante. Personalmente me desafió cuando uno recibe la oportunidad de poder presentar el mensaje de la palabra. Bueno, está uno, digamos, dependiente de lo que quien dirige la temática general espera que se aborde. De suerte que cuando el hermano Pedro me dijo que hablara sobre este tema, bueno, originalmente el tema era, digamos, como más amplio y luego fue más preciso, pero cuando ya lo vi más preciso me puse a pensar de qué manera le entro a esto. Pero le doy muchas gracias al Señor porque un día, mientras estaba tratando de comprender cómo hacerlo, empecé a experimentar un fluir. Y yo espero que ustedes puedan ser igualmente beneficiados de esta experiencia. Si ya tenemos en pantalla el tema que hoy vamos a abordar, mis hermanos, se titula como ahí se ve: yo pondré mi granito de arena. Y el trasfondo de eso es la oración de intercesión. Y quiero invitarles a que cierren sus ojos un momento y que oremos al Señor. Padre, esta mañana hemos alabado, glorificado tu nombre por la grandeza que tú tienes, por lo grande que tú eres, por lo hermoso que tú eres. Y hemos podido comprender, Señor, en medio de este tiempo de alabanza y de adoración, nuestra pequeñez delante de ti. Y como decía el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Pero en tu gran misericordia, Señor, tú nos has hecho poco menores que los ángeles. Gracias por esta bondad tuya para con nosotros. Y esta mañana, Padre, queremos pedirte que si algún hermano, alguna hermana está experimentando en su corazón algún pesar, alguna carga, alguna preocupación, algún resentimiento, algún estado emocional, Señor, que puede estar perturbando, que tú tengas misericordia y que toques la vida de mi hermano y de mi hermana, si es asunto de salud, así como lo leíamos en el pasaje de Mateo, Padre Santo, donde tú hacías manifiesta aquella identificación que hiciste desde el inicio de tu ministerio, cuando dijiste: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a... Y nos dijiste todo lo que venías. Y dentro de eso, gracias, porque la necesidad que cada hermana y hermano aquí tiene, de cualquier naturaleza, está dentro de eso, a lo cual tú veniste. Solo déjanos sentir y experimentar, y que a través de tu palabra podamos ser, Señor, enriquecidos, fortalecidos y especialmente, Señor, estimulados a preservarnos en el camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a pedirles a que busquen en sus Biblias el libro de Juan. Y en el libro de Juan vamos a buscar el capítulo 17. Y en el capítulo 17 vamos a leer los versículos del 5 al 23. Y quisiera hacer un pequeño contexto de qué es lo que está sucediendo aquí. El Señor Jesús está ahora visualizando que su fin ha llegado, que está pronto a iniciar el camino a la cruz del Calvario, y está en este momento ya no observando a las multitudes que había visto antes, sino específicamente a sus discípulos. Y en ese contexto él observa lo que viene para el futuro y se dispone a hacer una oración para interceder
por sus discípulos. Entonces dice de la siguiente manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, este es un pasaje tremendo. Y hay muchísimo que aprender en este pasaje. No obstante eso, nos vamos a enfocar solo en unas partes de él, y creo que sinceramente este pasaje da para estudiar muchísimo más, pero hoy tenemos un enfoque muy específico. Hermanos y hermanas, ¿qué está haciendo el Señor Jesús en este momento que leímos? Él está haciendo una acción muy concreta. Está intercediendo. Esa es una oración de intercesión. Y es interesante lo que aquí está expuesto, porque cuando observamos los pasajes nos damos cuenta que el Señor Jesús intercede por sus discípulos, pero observaron ustedes que no intercede solamente por los que están muy próximos a Él. Hermanos y hermanas, ¿a quién se refería el Señor Jesús cuando dijo: y no solo oro por estos, sino por los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos?
Hermano y hermana, ¿quiénes son esos ellos y ellas? ¿Usted y yo? Hermanos, yo me he sentido sumamente emocionado, sumamente agradecido, sumamente consternado cuando alguien me dice, estuve orando por usted. A veces ni siquiera estoy yo consciente de que tenga alguna razón por la que alguien ore por mí, y he sido bendecido porque alguien ora por mí y me ha estimulado a pensar en que debo de orar por otros porque otros han orado por mí. ¿Se imaginan ustedes si eso es motivante, si eso es digno de agradecerse? ¿Cómo podrá ser que Jesús haya intercedido ante el Padre por mí? Creo que a veces no magnificamos lo que eso significa, pero mis hermanos, eso es grande. Pero cuando Jesús ora por ellos, Él está consciente de algo que es muy significativo. Y es que Jesús intercede por ellos porque Él está visualizando lo que está en el futuro. ¿Y qué es lo que está en el futuro? Miren, en el versículo 15 Jesús dice que los guardes del mal. Bueno, yo estaba consciente de que el Señor nos guardara del mal es algo que hay que tener en cuenta. De hecho, quizás ustedes han escuchado una frase que fue dicha por un niño que le preguntó a su padre, ¿qué es el malamén? El malamén, no sé qué es el malamén. ¿Dónde oíste el malamén? Es que dicen que nos guardes del malamén, porque juntaron que nos guardes del mal, amén. Y entonces, pues sí, lo repetimos así. Pero ¿a qué se refiere que los guardes del mal? Es que si observaron ustedes en la lectura decía, no son del mundo, por eso el mundo no los quiere. No solo dice no los quiere, dice los aborrece. El Señor Jesús sabía que en la medida en la que las personas que creían en Él le hablaran a otros, estarían expuestos a que fueran aborrecidos, especialmente si a quienes se les hablaba eran personas que se sentirían amenazadas en sus intereses. Si una persona está haciendo alguna acción impropia, por ejemplo, digamos que está robando, o que está en corrupción, o que está en adulterio, o que está en cualquier acción que el pecado se vea señalado y no quiera salir de ahí, se va a sentir ofendido, porque si quiere salir de ahí va a estar agradecido de ser exhortado, pero si no, lo va a aborrecer. Y peor aún si cree que lo que está siendo afectado son sus intereses. Entonces, que los guardes del mal se refería a aquellos momentos que vendrían en los cuales la iglesia sería perseguida. Bueno, no solo era ese tipo de mal, también era la acción del enemigo estimulando, provocando la separación del Señor, facilitando las tentaciones, provocando las condiciones para apartarse del Señor. Entonces el Señor Jesús estaba consciente de eso y está orando que los cuides del mal. Pero ¿de qué manera se compensa eso? Bueno, en el verso 19 dice que sean santificados. Y cuando está pidiendo que sean santificados, bueno, hay algunas consideraciones hacia estos términos, pero el hecho de la santificación involucra una consagración, y la consagración significa una destinación hacia algo. Pero estuve leyendo con más detenimiento sobre lo que significa la consagración y me di cuenta que mi comprensión del término consagración estaba quedándose estrecho al momento de valorarlo solamente como el que yo me someto a la voluntad de Dios, o yo me dedico a algo en particular. Pero estaba observando que la palabra consagración tiene más que eso y nos lleva también a la capacitación y al equipamiento, de manera que cuando tenemos la disposición de consagrarnos al Señor, tenemos que considerar también dentro de eso la disposición para capacitarnos y para equiparnos. Bueno, el Señor Jesús, como ya dijimos, no solo se quedó en la identificación de las personas que tenían
en lo inmediato, sino que él estaba visualizando que el mensaje que sería llevado por sus discípulos a otras personas traería nuevos creyentes y eran los que habrían de creer. Ahora fíjense que me encontré con un suceso muy interesante. Como estudié administración, dentro de eso llevé un curso de una actividad que se volvió una especialidad que se conoce como mercadotecnia, y la mercadotecnia es toda la destinación que se hace al estudio de cómo preparar los empaques, cómo presentar los productos y cómo hacer que los productos se comercialicen adecuadamente. Pero lo que quiero citarles de eso es que me encontré que habían más recientemente en los avances de estos estudios y estos desarrollos una aplicación y que le llaman las 4E de la mercadotecnia, del marketing, dicen en inglés. Y dentro de esas choqué con una, porque la última dice evangelización. Y yo dije, ¿cómo que evangelización? ¿De dónde salieron estos con que evangelización es una parte de la mercadotecnia? Así que me fui a investigar sobre por qué le llamaban evangelización. Y miren, mis hermanos, salí de ahí peor que como entré, porque salí confrontado. ¿Qué les parece a ustedes, mis hermanos, que las personas que se dedican a esto creen que todavía no ha sido superada como forma de promoción de un producto el que un usuario satisfecho le diga a otro que ese es un buen producto? ¿Y saben cómo le llaman a eso? Evangelización. Esta persona le trae a usted la buena nueva de que el jabón Palmolive es un buen jabón. ¿Qué le parece? Pero eso no es lo que me preocupó. ¿Saben qué fue lo que me preocupó? Lo que me preocupó fue que yo dije, si yo no estoy evangelizando es porque no soy un cliente satisfecho. Si yo no tengo nada que me satisfaga del Señor Jesús, no tengo nada que compartirle a otro y por lo tanto no evangelizo. Porque solo evangeliza aquel que habla bien del producto que promueve. Entonces, ¿saben cuál es el énfasis de la evangelización en el marketing ahora? El énfasis es lograr que el cliente esté satisfecho y sea él el que le diga a otro que esto vale la pena. Mis hermanos, si nosotros no estamos satisfechos con nuestra vida en el Señor Jesús, no vamos a evangelizar. Por mucho que tengamos capacitaciones, cursos, tratados, lo que sea, pero ¿qué le comunico si yo no estoy satisfecho? Así que salí peor que como entré con esta investigación, porque ahora estoy comprometido. ¿Cuál es mi satisfacción en el Señor Jesús como para que yo le diga a otro, mira, esto vale la pena? ¿Y saben qué? Me encontré con que las personas que hacen esta comercialización creen que los evangélicos están satisfechos con la vida en el Señor Jesús y la comunican y creen que es efectivo. Eso creen ellos. ¿Qué pasaría si ellos vinieran aquí a la iglesia y nos dijeran, miren, ¿ustedes son evangélicos? Sí, son los especialistas en la evangelización. Necesitamos que ustedes nos digan cómo lo hacen. Díganos cómo lo hacen, porque nosotros estamos luchando por entender ese crecimiento de la iglesia evangélica y esa evangelización efectiva, y enséñennos, por favor. ¿Qué le vamos a contestar a los estudiantes de mercadotecnia sobre la evangelización? ¿Estaremos en capacidad de hacerlo? ¿Será que los que estudian mercadotecnia en la universidad pueden venir con nosotros a preguntar cómo se hace ese asunto de la evangelización? ¿No les parece desafiante? A mí me desafió mucho. Sobre todo porque recientemente estuvimos en una capacitación que pretendía estimularnos y entendí muy bien el tema, porque me di cuenta que lo que nos estaba comunicando, el mensaje que se nos daba era: ¿dónde están los aspectos de satisfacción que yo puedo tener de ese evangelio que debo de sentirme, del que me debo de sentir satisfecho, y sobre la base de mi satisfacción lo comunico? No era el tema, solo me encontré con esto: los que habrán de creer en ellos.
en mí por la palabra de ellos. Y luego el Señor Jesús ora también porque sean uno. Y miren qué difícil ser uno. Hace algún tiempo, cuando estaba aquí el hermano Leonel de León, se desarrollaban unos seminarios en la iglesia para líderes. Y el tema era en el poder de uno. Y yo tenía en un momento que comunicar algo sobre qué era el poder de uno. Y como no tenía una respuesta, empecé a intentar construirla. Pero más recientemente me he encontrado con mayor comprensión de lo que es el poder de uno, especialmente cuando uno identifica por qué el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén y que no se fueran. Primero, lo que estaba buscando era que estuvieran juntos, pero luego estaba esperando el momento en el que estuvieran unánimes. Y cuando estuvieron unánimes juntos, fíjense que eso, si a mí me hubiera tocado redactar la Biblia y hubiera dicho, miren, ahí está mal, ya con decir juntos está suficiente. Estamos repitiendo la palabra. Pero resulta que no es lo mismo estar unánimes que estar juntos. Es posible que ahorita estemos juntos, pero no unánimes. La unanimidad nos lleva a la idea de un mismo sentir, de un propósito común, de un sentir compartido. Y lo que está pidiendo el Señor Jesús es que eso suceda con los que habrán de creer en Él, porque en el paso del tiempo el riesgo de que nos dispersáramos estaba. Y luego dice, yo en ellos, dice Jesús, y tú, Dios el Padre, en mí, para que sean perfectos. El estímulo que el Señor Jesús tenía delante del Padre era orar por nuestra perfección. De suerte que no hay desacierto en la perspectiva doctrinaria de la Iglesia del Nazareno cuando estimula a la perfección. Y finaliza Jesús, o digo, no finaliza Jesús, sino que finalizo yo citando esta porción de Jesús cuando Él dice, para que en donde yo esté, ellos también estén. Bueno, la verdad, mis hermanos, que si el Señor Jesús oró para que nosotros estemos donde Él está, de verdad que debemos aspirarlo. Y debemos reconocer que vale la pena, porque Él oró al Señor, oró al Padre por eso. Y esta semana, precisamente antier para amanecer, ayer creo, falleció en la ciudad de Cobán una hermana, la hermana Tere de Solís, esposa del hermano Danilo Solís. Para quienes lo conocen, fue hace muchos años rector del seminario y ellos fueron una pareja, bueno, los conocí de estudiantes en el Instituto Bíblico y luego se casaron y fueron una pareja ministerial de principio a fin en su vida. Y la verdad es que da gusto ver eso. Y entonces uno dice, es triste la separación, pero una separación con certeza se alivia. Ella está justamente donde el Señor Jesús oró, que quería que estuviéramos con Él. De eso se trata. De eso se trata. A veces cuando nosotros pensamos en la vida y la muerte, a veces no quisiéramos morirnos, como si quedarse aquí, decía el apóstol Pablo, fuera mejor. Y el apóstol Pablo entraba en el conflicto y decía, miren, es que por ustedes me tengo que quedar, pero por mí fuera yo los dejo, me voy si allá está mejor. Por eso pensar, dice nuestro manual de la iglesia, en la vida y en la muerte, bueno, como la palabra de Dios lo dice, es un pensamiento sabio. Bueno, mis hermanos, quisiera trasladar ahora esto que hemos visto de la palabra del Señor Jesús a cuál es el efecto que tiene esa oración del Señor Jesús en intercesión. Bueno, cuando el Señor Jesús se fue, justamente los discípulos se quedaron viendo a Jesús mientras se iba, y entonces el ángel apareció y les dijo, varones, ¿qué estáis viendo? Ese mismo Jesús que se ha ido volverá en las nubes, y ahora hagan lo que les dijo.
Siempre recuerdo un sermón del hermano Guillermo Peña cuando él relataba la experiencia de los discípulos de Jesús después de que Jesús se fue y aún más crítico, en el momento en el que aún no se ha dado la resurrección, en donde no hay ninguna esperanza y están en una angustia tremenda y una tensión nerviosa muy difícil, pero ahora ellos saben que Jesús se fue, ya no tienen duda. Anteriormente lo tenían muerto y esperaban que estuviera ahí para irle a llevar flores, pero ahora ya ni eso, porque él ya se fue, él se fue, ellos lo vieron. Sin embargo, el Señor Jesús había intercedido al Padre para que los guardara. Así que ellos están en el aposento alto y a pesar de que ellos siguen a un personaje que es despreciado en el lugar en donde están, que las autoridades lo mataron y que ellos son los seguidores de él, bueno, no les hacen nada, son guardados. El primer efecto de la oración intercesora de Jesús es que los guardó hasta que viniera el Espíritu Santo. Y luego no solo pidió que los guardara, sino que fueran santificados. De suerte que en Hechos capítulo 1 y los versículos de 12 al 14 se narra cuando ellos regresan y están esperando la venida del Espíritu Santo y cómo ellos están en esa actitud unánimes. Pero más adelante en el capítulo 2 de Hechos y específicamente en el verso 4 es manifiesto el momento en el que un viento fuerte sopla y hay un estruendo y el Espíritu Santo es derramado y aparecen lenguas como de fuego sobre las cabezas de ellos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron poder para ser testigos. La oración intercesora de Jesús se había cumplido de manera completa. Naturalmente, aún no estábamos en aquel momento y no estábamos en el futuro. Si se cumplió en ese momento, tenemos la certeza de que se va a cumplir ahora que nosotros estamos en el futuro de aquellos y aún en el futuro nuestro, que es lo que está adelante. ¿Cómo nosotros podríamos magnificar esta situación en la experiencia de la iglesia contemporánea? Déjenme narrarles una experiencia personal. Una hermana de nuestra congregación se encontraba padeciendo graves quebrantos de salud. Y en medio de ese deseo que uno experimenta de hacer algo por una persona que está padeciendo, bueno, me comuniqué con el pastor. Él estaba con la hermana estaba hospitalizada y conversamos brevemente sobre cuál era la situación, pero luego de conocer los detalles de la circunstancia, digamos un poco más actualizada, le pregunté qué podíamos hacer. Y debo reconocer que la pregunta no la hice con la intención de saber qué hacer, porque yo sabía la respuesta, no se puede hacer nada. Y es esa sensación que uno experimenta de impotencia, de inutilidad, quizá de rechazo a la situación que se está viviendo. Y entonces le agregué, lo único que se puede hacer es orar. Pero hermanos, no estaba realmente convencido de que eso fuera algo verdaderamente significativo. Eso lo debo de expresar con suma vergüenza. Quiero insertar aquí una experiencia que por no sé qué causa me asaltó a la mente en estos días y es una experiencia que tuve con mi familia. Sucede que mi hermano mayor siempre fue de un espíritu aventurero. Él siempre quería lograr algo que pudiera verse como muy significativo y como de manifestación de valentía y de superar los riesgos. Y sucedió que una tía mía
le regaló una bicicleta que era de su hijo y su hijo ya no lo usaba. Así que con otro grupo de amigos se pusieron a manejar bicicleta, iban de un lugar a otro y él siempre tuvo una inclinación a la mecánica. Y en ese tiempo, tal vez todavía sale, pero en ese tiempo salía una revista que se llamaba Mecánica Popular. Y él leía mucho de esas revistas y aprendió de electricidad y aprendió de muchas cosas, pero él era un adolescente, estaba entre 15 y 16 años. Así que ahí aprendió que se podían, vio que en algunos países la gente viajaba en bicicleta y que ponía unas mochilas a los lados de las llantas de su bicicleta. Así que empezó a coser, consiguió lona, no sé ni dónde, empezó a coser una mochila, porque en aquel tiempo era muy difícil conseguir una mochila. Ahora se ven tan accesibles, pero en aquel tiempo era muy difícil. Así que se puso a coser esa mochila. Y yo creo que él estaba un poco presionado por la situación financiera que como familia pastoral vivíamos. Éramos 7 hermanos, todavía estábamos todos en la casa y él era el mayor. Así que creo que experimentaba la presión de los problemas económicos de la familia. Bueno, lo cierto del caso es que cosió la mochila. Y yo recuerdo que una mañana, yo tenía aproximadamente unos 5 años, me levanté y escuché un silencio raro en la casa y oí unos sollozos ahogados que contrastaban con el silencio que había. Así que me levanté y traté de ver qué era lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente entendí qué sucedía, mi madre lloraba por el hecho de que mi hermano había dejado la casa. Como dije, él era un adolescente de unos 15, 16 años y no se tenía ninguna forma de cómo comunicarse con él. No habían teléfonos, no había nada. Así que yo entré en mucha angustia por lo que vi, porque vi el cuadro de mi madre descompuesta y muy angustiada y muy triste. Y en medio de esa preocupación que me sobrecogió, yo fui, tomé una Biblia, yo no sabía leer, fui con mi madre, la tomé de la mano y la llevé al lugar donde ella siempre se arrodillaba a orar y le dije, leamos la Biblia y oremos. Ciertamente yo no sabía si estaba resolviendo la situación o no, era lo único que yo entendía que podía hacer. Y ella se confortó muchísimo por eso. Sé que fue un gran alivio para ella esa sensación de intercesión que recibió. Y entonces aquí quiero retornar a ese momento en el que hablaba yo con el pastor y le dije, bueno, lo único que podemos es hacer orar, pero lo dije con desaliento, lo dije sin la expectativa de que eso fuera algo que valiera la pena. Esa es la realidad. Y yo esperaba la respuesta habitual de conmiseración. La respuesta de, sí, hermano, es lo único que podemos hacer, pero hay que hacerlo. Pero esa no fue la respuesta. La respuesta fue, y eso es lo mejor que podemos hacer. ¡Wow! Todo se iluminó. Es que la sensación de impotencia se perdió. Ahora era distinto. Mi perspectiva de la oración de intercesión había cambiado. Ahora entendía que era más importante orar que hacer cualquier otra cosa. Porque ¿qué puede uno tener en sus manos que pueda competir con lo que Dios puede hacer por mucho que tenga? Como suele decir el hermano César Ayala, el pastor César, cuando de dar se trata, decía, nunca le podemos ganar a Dios. ¿Qué podía dar yo? ¿Qué podía hacer yo que pudiera superar lo que Dios hace? Por mucho que tuviera. Y entonces la verdad, mis hermanos, es que
frente a la imposibilidad que Jesús tenía en el momento que intercedió por sus discípulos, por el vaciamiento que había hecho él de su condición divina, él solo tenía un recurso que podía utilizar. Él no iba a cambiar las condiciones del mundo sacrificando su ministerio, su misión. Y él se había vaciado de su condición divina para poderse poner a la altura de la humanidad. Entonces, ¿qué era lo que el Señor Jesús podía hacer por sus discípulos? Orar, interceder por ellos. La pregunta, mis hermanos, ¿qué es interceder? ¿Me podrían poner la diapositiva 2, por favor? Interceder es una súplica puntual y persistente en nombre de otra persona por una necesidad profunda. Si usted no sabe qué es interceder, si usted no sabía qué es interceder, y si usted quiere saber qué es interceder, bueno, aquí tiene una referencia. Es una súplica puntual y persistente en nombre de otra persona por una necesidad profunda. No es orar por mí, no es orar por mis necesidades, no es orar por mis angustias, es despojarme yo de mis propias preocupaciones y enfocarme en las necesidades y preocupaciones de otro. Entonces, ¿será que tiene mérito interceder? ¿Será que es algo significativo la intercesión? Creo que todos hemos experimentado, pero si alguno no lo ha hecho, voy a confiarles esta interioridad mía. A mí me cuesta mucho pedir que oren por mí. Me cuesta mucho pedir que oren por mí. Y la razón por la que me cuesta pedir que oren por mí es porque yo digo, pero si yo tengo la responsabilidad de orar por mí, ¿por qué otro tiene que invertir su oración en mí si yo tengo la posibilidad de venir delante del trono? Si el velo fue abierto para todos, si es mi responsabilidad, si yo no intercedo por mí, ¿por qué otro debería de hacerlo? Sin embargo, he aprendido que cuando otros oran por uno, hay unanimidad. Y la unanimidad es algo que agrada a Dios. De suerte que cuando ustedes tengan una necesidad, mis hermanos, y la comparten y se ora por una necesidad que alguien tiene, lo que estamos provocando es unanimidad. Abrimos la posibilidad a que haya en nosotros como congregación la condición de estar unánimes, aunque pudiéramos no estar juntos. Digo esto porque cada quien está en sus quehaceres de la semana, pero podemos estar unánimes en oración. La condición que se manifiesta, por ejemplo, cuando los jueves hay un estudio y concurrimos, quienes tienen posibilidad de hacerlo, a el estudio de los jueves o a la actividad de los jueves, a veces es culto, a veces es estudio, a veces es intercesión, pero a esa actividad estamos no juntos físicamente, pero podemos estar unánimes, y en la unanimidad es donde se manifiesta la respuesta del Señor Jesús a su oración de intercesión, que el Espíritu Santo sea derramado. Eso es maravilloso. Ahora, mis hermanos, quisiera ir a otro aspecto que en esta mañana queremos citar. Habíamos hablado de que nuestro tema era: yo pondré mi granito de arena. Y nos enfocábamos inicialmente en la oración de intercesión como ese granito de arena que ahora magnificamos su dimensión. Y quisiera abordar algo que yo le he denominado las pequeñeces
de la Biblia, porque creo que tiene sentido. Quienes tenemos la experiencia de ya no tener a nuestros padres con nosotros, quizá han tenido, como es mi caso, una bendición. ¿Han ustedes escuchado esa expresión de las joyas de la familia? Bueno, yo tengo la bendición de conservar una de las joyas de mi mamá y hoy la traje conmigo con el temor de perderla, pero esta es una de las joyas de mi mamá y sé que no es mía, solo me ha tocado a mí el privilegio de ser conservador de ella porque en realidad es de la familia, no representa nada solo, es decir, no representa solo para mí lo que representa, sino que lo representa para todos mis hermanos. Pero una de las pequeñas cosas que conocí de mi madre fue su cuenta monetaria. Mi madre no tenía más dinero que el dinero que mi padre le daba. Y en realidad ese dinero que mi padre le daba era un dinero que era para algunos pequeños gastos debido a que ellos solían comprar una vez al mes. Eso era un poco complicado porque cuando con mis hermanos hacíamos alguna travesura y nos apropiábamos de algo extra, ya no alcanzaban las cosas para llegar al fin de mes. Bueno, casi nunca alcanzaban a llegar al fin de mes, pero la expectativa era que alcanzaran. Y entonces sucede que lo que mis padres hacían era que iban a un almacén y compraban, por ejemplo, el azúcar por arroba, compraban la harina para hacer tortillas por 5 libras y compraban algo de aceite y compraban algo de harina y algunas cosas así que podían comprarse en algún tipo de volumen que pudiera resultar más económico. Entonces el dinero que mi madre recibía pues era para los perecederos, ¿verdad? Pues pequeñas cosas que podían complementarse y que generalmente era insuficiente. Pese a esto, ella cuidaba siempre de ahorrar dentro de ese escaso dinero. Y la idea era que ella lograba apartar alguna moneda mediante alguna forma creativa de cómo disminuir un gasto o cómo suplir una necesidad. Por ejemplo, alguno de nosotros necesitaba un cuaderno para la escuela, quienes estudiábamos, entonces mi madre lo que hacía era que compraba hojas de papel manila, las cortaba, las cosía y entonces con eso nos suplía la necesidad del cuaderno y el dinero del cuaderno que podía quedar, bueno, ella lo utilizaba para su cuenta monetaria. Naturalmente la cuenta monetaria de ella no la llevaba en el banco, ¿verdad? Así que ella siempre hacía lo posible por guardar ese poco dinero y hacía lo imposible por no tocarlo, hasta donde su creatividad le permitía evitarlo. Y cuando no se podía evitar, bueno, pues yo recuerdo que yo encontraba a mi mamá a veces con lágrimas en sus ojos y no sé si todavía se usan los ganchos andinos, pero me acuerdo que así le llamaban a un ganchito de pelo negrito que era muy práctico para sacar dinero de alcancías. Y cuando ella estaba en esas emergencias, bueno, ella usaba un gancho sandino y cuando yo la miraba en el gancho sandino tratando de sacar dinero de su cuenta de ahorros, sabía que habíamos llegado a un extremo en el que con dificultad llegaríamos al final de mes. Si llegábamos, si no, habría que ajustarse a lo que hubiera. Lo cierto del caso, mis hermanos, es que esos pequeños ahorros que ella tenía, y si me pueden poner la diapositiva 3, los tenía precisamente en la joya que yo les traigo. Se las puse ahí en una diapositiva para que la pudieran ver, pero se las voy a mostrar acá.
joya de mi madre. Y hasta el día en que ella murió, todavía habían monedas. Es muy valiosa para mí, muy valiosa. No sé si haya joya que tenga un precio suficientemente equivalente para esto, en mi sentir. Pero lo que me pongo a pensar de esta alcancía, mis hermanos, sé que esa alcancía es un testimonio de que Dios hace que las pequeñas cosas se multipliquen y alcancen para lo inimaginable. Esto es testigo de eso. Es diligencia en el gasto y rodillas de súplica. Ahora, yo quisiera mencionarles que hay otras pequeñas cosas que nosotros nos encontramos en la Biblia. Si pudieran ponerme la diapositiva 4. Y quisiera empezar por citar el pasaje que el hermano Pedro nos leyó esta mañana. Está en Mateo capítulo 14 y ahí habla de que está Jesús con una multitud y ya hace 3 días que están con él, y entonces él le dice a sus discípulos que les den de comer, y entonces dice: ¿cómo le vamos a dar de comer? Son 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y entonces dicen ellos: ni 2,000 denarios alcanzarían para tener eso, y ellos no tenían los 2,000 denarios de todos modos, aunque hubiera alcanzado. Denles ustedes de comer. ¿Y cómo les vamos a dar de comer? ¿Qué tienen, hermanos y hermanas? Esa es palabra clave. ¿Qué tienen? ¿Saben por qué esa palabra es clave, hermanos? ¿Quiénes de ustedes se consideran propietarios de algo significativo aquí? Hay 3 cosas de las que somos responsables al estilo de propietarios, aunque en realidad debemos ser mayordomos: tiempo, talento y tesoro. Y ojo, que el tesoro se hace con tiempo y con talento. Sin talento y sin tiempo no hay tesoro, pero con talento y con tiempo puede haber tesoro. Pero con talento y con tiempo, sin diligencia, tampoco hay tesoro. Y tesoro con negligencia nunca llega a nada. Mis hermanos, Jesús les pregunta: ¿qué tienen? Y ellos dicen: 5 peces y 2 panes para 5,000 hombres, y además probablemente estaban en la edad en la que comen bastante. Bueno, hay otro ejemplo que encontramos ahí. Una mujer, esposa de un profeta, llega con el profeta y le dice que su esposo ha muerto. Tiene el cuidado de decirle al profeta: tu siervo, mi esposo, tu siervo, o sea, tú eres responsable de él, ha muerto. ¿Y qué le pregunta el profeta? ¿Qué tienes? Y ella dice: una vasija con un poco de aceite. ¿Qué se puede resolver con una vasija y un poco de aceite? Pero él le da instrucciones de lo que tiene que hacer. Y le dice que vaya, que preste vasijas, que las llene, que venda el aceite y con lo que sobre, que sobrevivan. Pero hay que vivir diligentemente para que alcance. Y luego tenemos otro suceso de un profeta al que Dios lo manda a un lugar donde hay una sequía terrible. Y ahí se encuentra con una mujer
viuda que está con su hijo, tiene un poco de harina y un poco de aceite y está recogiendo leña, y entonces le dice el profeta: dame de comer. ¿Cómo dame de comer? Aquí no hay nada de comer, ni va a alcanzar para mí, para mi hijo, y todavía tengo que darte. Y él le dice: solo estábamos pensando hacer este pan, comérnoslo y después dejarnos morir, porque ahí se acabó todo. Y el profeta le dice: dame primero a mí. ¿Y qué sucedió con la harina y el aceite, mis hermanos? No se terminó hasta que pasó la sequía. Bueno, ¿por qué estas pequeñas cosas funcionan? ¿Y por qué otras pequeñas cosas no funcionan? ¿Cuál fue la diferencia entre todas estas cosas mencionadas y las que no funcionan? Es que cada uno de estos eventos estaban siendo sustentados por el que todo lo puede. Había un ser omnipotente, omnisciente, que estaba detrás de esto. Por eso es que, aunque las cosas eran pequeñas, las cosas funcionaban. Esto lo que nos llama a pensar, mis hermanos, es que a veces nosotros nos vemos tan empequeñecidos, tan disminuidos, tan entre tanta escasez, que nos hace parecer que nosotros no podemos dar nada. Pero todos los que estaban en estas experiencias lo que hicieron fue dar lo que tenían. Miren, mis hermanos, un hermano que predicaba en una oportunidad sobre esta alimentación de los 5,000 hizo una vez una reflexión que a mí me llamó muchísimo la atención. No me recuerdo si era un día de la madre o qué tipo de evento era, pero este pastor tomó esta referencia y ¿saben qué dijo? Miren, dijo: ¿por qué creen ustedes que ese niño llevaba esos pescados y esos panes? Él llevaba eso porque su mamá se dio cuenta que él iba a permanecer mucho tiempo fuera e iba a necesitar alimento, y se lo puso. Ese niño iba preparado para estar con Jesús el tiempo que fuera. Y no fue solo él. La diligencia de esa madre que puso esos panes para ese niño fue el instrumento para que Jesús alimentara a los 5,000. ¿Qué relevancia tiene ese pequeño acto de diligencia, de cuidar, de ponerle al niño su comida? Es que de verdad Dios nos sorprende con cada una de las cosas que hace, hermanos. Y a veces nosotros no visualizamos lo que está en el trasfondo de eso. En medio de las limitaciones que tenía mi madre, había otro recurso que ella siempre tenía, y que toda la vida que estuve en mi casa lo vi. Y lamento no haber sido más diligente y hacerme el resguardador de ese otro recurso. Sucede que en medio de las limitaciones que tenía mi madre para manejar su dinero y para utilizar el dinero y para suplir sus necesidades económicas, bueno, ella siempre pensaba también en algo para dar. Es que lógicamente ella no tenía para dar. No le habían dado para que diera, le habían dado solo para que se consumiera en la casa. Pero ella tenía para dar, esa era parte de su sentir. Entonces, ese otro instrumento que estaba en mi casa era otro destino de sus economías virtualmente imposibles. Imposibles. Si uno hace números, no alcanza para que sobre un centavo. Es decir, al contrario, faltaban 10 len, no es que sobrara un centavo. Pero esas economías imposibles siempre estaban presentes, siempre, toda mi vida las vi. ¿Y cuánto podría mi madre poner para dar en ese otro instrumento que estaba en la casa? Sí, pueden poner la diapositiva 5.
ese otro instrumento que estaba en mi casa era la caja de alabastro. Y esa caja que ustedes ven ahí, igualita era la de mi mamá, igualita. Y me dediqué en estos días a buscar en el internet hasta que la logré encontrar, porque ahora hay de diversas formas, pero esta era la que ella tenía. Y recuerdo que la cajita siempre estaba ahí. ¿Y saben qué? También tenía dinero. Para mi bendición, nunca nos atrevimos a tocar ni un centavo de lo que había en la casa porque estaba ahí al alcance. Mis hermanos, esa cajita siempre sonaba. No solo porque tenía dinero, sino porque ahí nunca caían billetes, ahí siempre caían monedas. Pero ¿saben qué? Cuando llegaba el tiempo de llevar la cajita de alabastro, ella siempre llevaba su cajita de alabastro para entregar su ofrenda. Mis hermanos, ¿cuánto creen ustedes que podía aportar mi madre a la ofrenda de alabastro? ¿Qué valor tenía esa cantidad de dinero? ¿Será que tenía sentido estar con esa preocupación de guardar esos centavos y llevarlos el día que se entregaba la caja de alabastro? Pero ¿saben qué? Me temo que en medio de lo poco que dio mucho más que otros que teniendo más nunca dieron nada. Ni siquiera sabían que se daba la caja de alabastro en la iglesia. ¿Y saben qué? Cuando se recogía la caja de alabastro podría ser que tuvieran, pero siempre decían, ay, no preparé ofrenda para eso. Pero ahí estaba la cajita. Yo no sé, mis hermanos, si logramos magnificar de igual manera lo significativo que es lo mucho o lo poco que uno puede aportar. ¿Saben por qué? Porque el origen de la caja de alabastro, y la ofrenda de alabastro tiene su origen en aquella experiencia de una mujer que llega con Jesús con un frasco de alabastro, así se llamaba ese perfume, y lo derrama en los pies de Jesús y enjuaga sus pies con ese aceite perfumado. Y Judas dice, este dinero se pudo haber, ese perfume se pudo haber vendido y haber dado el dinero a los pobres. Porque ¿saben cuánto valía la caja de alabastro, hermanos? El perfume ese. Dice que era el salario de un año. Y entonces dije yo, ¿cuánto es el salario mínimo hoy día? Miren, no voy a hacer el número exacto, pero para que no sea fácil, digamos que son 2,000 quetzales el salario mínimo este año. Digamos que sean 2,000. El salario de un año eran 24,000 quetzales, hermanos. ¿Y qué tal si es más? Entonces cuando el otro mira que se riega ese alabastro ahí, dice, se fue la plata. Pero esta mujer había conservado eso, saber para qué. Pero ahora tenía la oportunidad de regarlo ahí. Mis hermanos, cuando ella se levantó, ¿qué se llevó de ahí? De todos modos, tampoco era una mujer mencionada como una mujer acaudalada. Solo era alguien que tenía lo que tenía y fue lo que llevó. Y la disposición contó de igual manera que la mujer viuda que llevó la blanca, porque, bueno, la blanca es la moneda que fue a dar, ¿se recuerdan a aquella viuda que Jesús dijo, esta dio más que todos? Porque lo que hubo en ambas fue un corazón dispuesto. ¿Cuál es la equiparación de aquella ofrenda de la mujer que llevó el alabastro y la mujer que dio la ofrenda de una blanca, del centavo? La disposición del corazón de ambas. Eso equilibra la cantidad. Y ya no hay diferencia, ninguna de ellas Dios dio más ni menos, porque delante del Señor fueron valoradas igual. Lo cual significa que no es importante la cantidad que puedo dar, pero ¿por qué voy a dar menos de lo que puedo dar? ¿Por qué no disfruto dar si puedo dar más? ¿Por qué me he de quedar con el mínimo? Y miren, mis hermanos, yo voy a ser muy puntual en esto con ustedes. Me gusta hablar de este tema.
porque he aprendido mucho sobre este tema. Y en este púlpito estaba un día predicando el hermano César Ayala. Y entonces él hablaba de la experiencia de él y él narró que en una oportunidad estaba trabajando en una empresa cuando aún no había dedicado al ministerio, y en esa empresa había un sindicato que hizo un esfuerzo porque tuvieran los trabajadores un incremento. Pero cuando el incremento les fue dado, llegaron estas personas con los trabajadores, incluyendo a ellos al hermano Tito, y le dijeron: miren, el primer mes todos lo dan para el sindicato. Esto es un poco complicado, pero la reflexión del hermano Tito dijo: bueno, a mí no me lo dieron ellos, a mí me lo dio Dios. Y mi primicia no va para ellos, mi primicia va para Dios. Más allá de ese ejemplo, lo que yo aprendí es: ¿y yo qué hago con mis primicias? En mi vida había tomado una decisión sobre mis primicias. Y esto es interesante porque me recuerdo que ese fue un periodo que con mi familia estábamos pasando una crisis económica muy difícil. Nuestros ingresos eran muy limitados y habíamos pasado una etapa de verdadera complicación. Conservo una nota que le envié yo a mi esposa desde donde yo estaba y le pedía que me dijera si estaba comiendo, porque yo sabía que el dinero que había era insuficiente. Pero en una de esas tuvimos la oportunidad en quienes nos desempeñábamos en los estados de tener un incremento, y eso iba a aliviar un poco la situación que estábamos experimentando. Entonces yo le narré a mi esposa, le dije: fíjate que va a pasar esto. Entonces yo te cuento. Bueno, está bien. Cuando finalmente yo recibí ese primer mes, le dije: mira, ya lo recibí. Y su rostro se iluminó porque veía la solución de la angustia que estábamos pasando durante varios meses antes. Pero este mes, le dije, no lo usamos nosotros, se va íntegro a la iglesia. ¿Y por qué? Porque es la primicia. Lo aprendí con el pastor, él lo dijo, él lo hizo. Y mis hermanos, bendigo al Señor porque nunca perdí ese hábito. Cada vez que he tenido algo nuevo, lo he puesto en el Señor. Y qué bendición es, qué satisfacción es, qué tranquilidad da. Bueno, mis hermanos, el asunto hoy es el siguiente: no hay en el Señor pequeñas cosas. El granito de arena es lo que nosotros vemos, pero el Señor lo que ve es la disposición del corazón. El Señor lo que ve es el potencial que hay ahí. Por eso, cuando el Señor a través del ángel le habló a Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente. Ay, Dios, si yo fuera esforzado y valiente, no estaría escondido aquí viendo cómo saco algo de comida para... Pero es que Dios lo que veía en él no era ese granito de arena que él se veía. Él veía el varón esforzado y valiente que había diseñado en él. Así, mis hermanos, nunca minimicemos lo que podemos hacer, pero tampoco minimicemos lo que podemos dar. Una vez recuerdo que me regalaron 5 centavos, yo era un niño, y en ese tiempo con 5 centavos comprábamos una agua gaseosa, una grapete. Con 6 se compraba una Coca-Cola completa, pero con 5 una grapete. Pero yo guardé los 5 centavos y sucedió que me encontré otra moneda de 5 centavos tirada y ya tenía 10. Y me di cuenta que podía dar mi primer diezmo. Así que di mi primer len. Y qué bendición fue. Esta mañana yo quisiera comentarles que tuve el privilegio, por misericordia del Señor, de estar en la Asamblea General. Y ahí venden muchos artículos que son de utilidad de la iglesia, y me encontré con que estaban vendiendo las cajas de alabastro. Yo tenía mucho tiempo de no verlas. Son estas. Y entonces vi que había un paquete y lo agarré y dije: yo lo llevo a la iglesia. Y yo esta mañana quisiera
que pudieran tener una caja de alabastro. Voy a pedir disculpas si no alcanzan, porque no pude ni saber cuántas podrían ser, ni habían más, pero si pudieran tener por lo menos una por cada hogar sería lindo. Y no necesariamente hay que meter el dinero ahí, aunque si esa es su práctica lo puede hacer así. Algunas personas ahora cada vez es más frecuente que utilicen formas de uso del dinero por formas virtuales, pero lo que puede significar esto es el recordatorio que a través de la caja de alabastro yo puedo contribuir a la ofrenda misionera, a la construcción de edificios, a la construcción de instalaciones. ¿Saben ustedes que cuando yo vine aquí a la iglesia llegaba hasta donde está esa columna y lo que había arriba era un techo de lámina? ¿Lo recuerdas, hermano? Un techo de lámina, y sonaba mucho cuando llovía. Y pasó el tiempo y miren ustedes, por favor, dirijan su vista al techo y vean lo que ven. Esto es muy distinto de lo que les mostré, pero empezó con ofrendas de alabastro y empezó con trabajo y testimonio. Así es el reino de los cielos. Así que yo quiero pedirle a hermana Queta, y no sé si alguien más le ayuda, que por favor, por favor mis hermanos me disculpan, para los que alcance, que reparta estas cajitas. Uno por familia, sí. Y nunca dejen de privilegiar cualquier cantidad que puedan dar. Todo cuenta. Todo cuenta. Y no cuenta necesariamente aquí en la tierra. Eso es lo más maravilloso. Así que mis hermanos, yo le doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir con esto. Quiero expresar que me excedí de acuerdo a nuestra teoría homilética, hablando de mis experiencias personales. Les pido una disculpa por eso, pero creí que podían ilustrar una experiencia de vida. Les invito a que se pongan de pie y que tomemos un tiempo para orar. Padre nuestro que estás en gloria, esta mañana hemos venido delante de tu presencia y hemos recordado la forma tan maravillosa como tú hiciste manifiesto tu poder a través de pequeñas cosas. Tú sabes que muchas veces nosotros nos hacemos más pequeños de lo que realmente somos y nos vemos más pequeños de lo que realmente somos, pero te damos gracias porque, como dice tu palabra, ahora diga el débil, fuerte soy. Ahora diga el pobre, rico soy. Porque es en ti, porque es a través de ti, porque es por ti. Padre, yo quiero pedirte que tú bendigas a cada una de las familias aquí presentes, a cada uno de los hermanos aquí presentes, cada una de las personas que estamos aquí representamos familias, Padre. Y yo quiero pedirte que se pueda en cada familia aquí representada de cualquier forma experimentar la gracia tuya, experimentar el poder tuyo, y que aprendamos, Señor, a agradecer las pequeñas cosas, pero a confiar en ti, que son grandes en ti, que nuestro tiempo, que nuestro talento, que nuestro tesoro es algo que tú has puesto en nuestras manos y que somos responsables de administrarlo y que somos responsables de dar cuenta de ello. Que recordemos, Señor, que en el modelo que tú diseñaste para el pueblo de Israel, desde que les enseñaste a cómo ser un pueblo, les enseñaste que habían unos que debían trabajar y producir y que habían unos que debían de dedicarse al
la conducción de la iglesia. Y Padre Santo, que no confundamos eso, sino que al contrario seamos responsables con cada uno, con el rol que cada uno tenemos. Prospera a nuestros hermanos, prospera, Señor, en su trabajo, prospera, Señor, en los negocios, prospera en los estudios, prospera en cada una de las actividades que realicen, y que tengamos claro, Señor, que tú dijiste que debíamos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, y que tú habrías de bendecir nuestro trabajo. Padre, tu palabra dice: el obrero es digno de su salario. Y si hay obra, puede haber salario. Y en ti siempre lo habrá. Padre mío, te pido que bendigas a nuestra congregación. Bendice a nuestra congregación. Prospera sus actividades. Prospera, Señor. Pero que seamos diligentes y buenos administradores de lo que tú nos das. Gracias por esta iglesia que nos ha enseñado, Señor, a ser responsables con lo que tenemos, pero ayúdanos a hacerlo efectivamente. Sigue guiándonos y sigue haciendo en nosotros crecer la generosidad, sabiendo que tu palabra dice: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y siempre habrán personas con necesidad, pero que podamos entender que la pobreza no es una condición permanente, sino puede ser circunstancial en la medida en la que nosotros tenemos diligencia. Porque tu palabra dice que la diligencia lleva siempre a la riqueza y la negligencia lleva siempre a la pobreza. Es palabra tuya, Señor. Ayúdanos a comprenderla, a magnificarla y a hacerla vida en nosotros. Síguenos guardando, síguenos bendiciendo, y una vez más oramos por nuestros niños y nuestras hermanas y hermanos que van con ellos. Tráeles con tu paz y tu bendición, y agradecemos por esa preciosa oportunidad que les has dado. Que tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Muy bien, mis hermanos, qué hermosa la palabra de Dios. Recuerde qué tenemos en casa, qué tenemos en nuestras manos. Un granito de arena de parte nuestra hará una gran diferencia. Dios ha obrado en su vida, yo lo sé. Dios ha obrado en mi vida, en nuestra familia. Dios ha hecho